Buenas tardes. En primer lugar, no por ser simpático, en serio, quiero agradecerle a Casa de Galicia. Esta es la segunda vez que me invitan a Uruguay, vuestra institución, a participar. Hace ya muchos años, cuando iniciaba el Stitch, que nosotros también enrolamos pacientes, Roberto, en el italiano, fuimos invitados, vino Robert Jones, vino Eric Velázquez, fue una reunión muy linda y bueno, hoy nos toca venir y les agradecemos profundamente la invitación. Es un gusto para nosotros cruzarnos. Yo es probable que tenga que dentro de un par de semanas cruzarme para aprender lo que hace Daniel con algunas válvulas, así es que esto es un ida y vuelta en donde uno transitoriamente está de este lado del podio y transitoriamente está a la izquierda del cirujano o viendo desde la cabecera. No quiero entrar en la polémica de recién porque yo le contestaría quizás otra cosa, doctor, pero bueno, eso en todo caso tomando un café lo conversamos. Pero bueno, yo pasé por casi 500 cirugías sin circulación extracorpórea y hoy elijo operar con circulación extracorpórea, pero no es mi tema, así que no voy a pasarme de esa línea. Yo en realidad preferí, para empezar ya con el tema, cambiar un poco el contexto, porque me parece que en la discusión de la insuficiencia mitral secundaria, que es aquella que involucra también a las miocardiopatías, me parece que el concepto de sustituir o no sustituir es un concepto secundario. Si yo iría a la primera pregunta, si en realidad estas insuficiencias mitrales hay que intervenirlas. Y digo intervenirlas, no operarlas, que no es lo mismo. Yo no tengo conflicto de interés en este tema y solamente vamos a tratar al final de esta exposición de si podemos contestarnos estas preguntas, si hay que intervenirlas, y en segundo, si hubiera que intervenirlas, si es mejor, si es quirúrgicamente hacer una sustitución o un reemplazo. Una sustitución o una reparación. Revisando rápidamente la clasificación de Carpentier, nosotros quisiéramos hablar hoy de dos tipos de insuficiencia mitral, que son secundarias, pero que son totalmente diferentes, que tienen pronósticos diferentes y que tenemos que considerarlas diferentes al momento de hablar de insuficiencia mitral secundaria. Una es la tipo 1, en donde la válvula es normal, no tiene ninguna alteración y lo que se dilató es el miocardio. Y entonces el movimiento, la fisiología de la válvula no tiene ningún problema, pero el miocardio no la deja, por un problema de dilatación ventricular, no la deja coaptar y entonces genera una insuficiencia central. Y la otra es la producida por una secuela de un infarto, habitualmente dorsal o inferior, que genera una restricción en el movimiento y insuficiencia mitral, habitualmente por tracción del segmento 3 de la valva posterior. Este es el mecanismo a los cuales les hago mención, y esto es habitual después de un infarto, y en este caso nosotros podemos tener dos tipos de insuficiencia mitral isquémica. Aquella que es solamente esto, el producto de un infarto que el infarto en general remodeló bien, lo que no remodeló fue el infarto y quedó con una insuficiencia mitral isquémica que puede ser leve, que puede ser moderada, que puede ser severa. Pero hay otra insuficiencia mitral isquémica, que es la isquémica necrótica, el producto de la etapa final de la miocardiopatía, de la remodelación completa del ventrículo, y que entonces pasa a ser un tipo 1 de Carpentier. Y entonces ahí es donde se establece la confusión de nomenclaturas. Esta es la insuficiencia mitral funcional secundaria, en donde hay desplazamiento de los músculos papilares, dilatación global, adelgazamiento y entonces generación por falta de coaptación de un reflujo central, y que está dado habitualmente en las miocardiopatías dilatadas idiopáticas y en las etapas finales de la miocardiopatía hipertensiva. Todos conocemos esta curva ya está gastada de tanto que todos los que queríamos de alguna manera invadir la insuficiencia mitral isquémica o funcional, echábamos mano a esto. Y entonces Grigioni en la Clínica Mayo dijo
que en el seguimiento a 5 años los pacientes que tenían insuficiencia, digamos, que tenían insuficiencia cardíaca y esa insuficiencia cardíaca era acompañada de insuficiencia mitral, tenían peor evolución y tenían menor sobrevida, significativamente estadísticamente significativa, a favor de los pacientes que no tenían insuficiencia mitral. Entonces, esto daba a pensar que si nosotros corregíamos esta insuficiencia mitral, los pacientes que estaban en esta, ¿se ve la flecha? Sí. Los pacientes que estaban en este estadio o en este lugar de la representación se iban automáticamente a este lugar. Esto fue confirmado posteriormente por un estudio un poco más completo de Rossi que se publicó en JAR, en donde no solamente fue la sobrevida, sino la sobrevida libre de hospitalización por insuficiencia cardíaca estaba estratificada según el grado de insuficiencia mitral. Y lo categorizó también estratificando la etiología. En la miocardiopatía isquémica y en la miocardiopatía no isquémica pasaba algo prácticamente igual, tanto en la insuficiencia mitral, en los pacientes que no tenían, en los que tenían leve o moderado, en los que tenían severa, que tenían el peor pronóstico. Teniendo en cuenta siempre, no lo olvidemos, hay un especialista en eco, no me voy a meter en esto, y siguiendo la Clínica Mayo, aunque no hay acuerdo, sobre todo las guías europeas no están tan de acuerdo en esto, nosotros consideramos la insuficiencia mitral severa funcional como la mitad de las orgánicas. Es decir, que con más de 30 mililitros de volumen regurgitante o un ORE mayor de 20 ya consideramos que esa insuficiencia mitral es severa. Algunos videos solamente para describir y mostrar prácticamente la diferencia que hay entre una miocardiopatía dilatada no isquémica, en principio idiopática, y la miocardiopatía isquémica con tentin, y con esto que de alguna manera nos marca también uno de los factores ecocardiográficos pronósticos, que es el área o la distancia de tentin desde el plano de coaptación teórico del plano valvular hacia el plano real de pseudocoaptación de la válvula al fin de la sístole. Otras imágenes mostrando entonces el mecanismo de la insuficiencia mitral isquémica. Vean la retracción del aparato subvalvular posterior. Y entonces, para llegar al objetivo, nosotros ¿qué tenemos que pensar? Que el objetivo sería corregir a cero una insuficiencia mitral o corregir al paciente que tiene una insuficiencia mitral por insuficiencia cardíaca. Tendríamos que pensar en mejorar los síntomas y su calidad de vida, reducir la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que es el marcador más importante pronóstico en los pacientes con miocardiopatías, potenciar el incremento de la sobrevida. Entonces, para esto, ¿qué tenemos? El tratamiento médico máximo, la resincronización cardíaca, de lo cual se habló esta mañana, la revascularización miocardia en presencia de isquemia extensa, la reparación o el reemplazo mitral quirúrgico, el reemplazo o la reparación transcatéter, que es lo que se viene a la luz de las últimas publicaciones, y eventualmente, y como último, la asistencia circulatoria o el trasplante. Y esto lo voy a pasar muy por encima, pero solamente querer decirles que la resincronización en esto juega un rol. No en el hecho de que la resincronización, al mejorar la insuficiencia mitral, mejora la sobrevida de los pacientes, es decirlo al revés. Los pacientes que con una resincronización les desaparece o les disminuye significativamente la insuficiencia mitral son los respondedores, son los que por su enfermedad tienen mejor pronóstico. No creamos que resincronizando un paciente y sacándole como efecto secundario la insuficiencia mitral, con esto lo estamos curando, sino que estamos discriminando un subgrupo de pacientes que ya tenía de todas maneras mejor pronóstico. Esto lo traigo a colación, si bien no es mi especialidad, porque de alguna manera quiero mostrar que esto va a pasar también pasaría también con la cirugía. Es decir, con la cirugía nosotros estaríamos tratando la consecuencia, no la causa de la enfermedad. Si nosotros tratamos la causa y no la consecuencia de una enfermedad, es probable que no le mejoremos el pronóstico.
Esto no lo sabíamos, y en la década del 90, al ver los números de Stephen Boley, que es un cirujano cardiovascular de mucho prestigio, que está en Ann Arbor, en Michigan, que publicaba pacientes que tenían un promedio de 11% de fracción de eyección, pacientes que debían estar en una lista de espera para trasplante. Por miocardiopatía dilatada, idiopática, no isquémica, él les hacía una sobrereducción, es decir, de un orificio así, le hacía un orificio así de chiquitito. No voy a hacer la analogía porque es grosero, pero con esto los pacientes dejaban de tener insuficiencia mitral claramente, y él tenía un número muy sugestivo de 3% de mortalidad. Con esta curva de sobrevida. Esta curva de sobrevida es prácticamente comparable a la sobrevida del trasplante cardíaco. Entonces todos empezamos, fíjense, es lo mismo que pasaba con las cosas que se hacían en la Cleveland. Entonces, hacemos echape cardíaco, la Cleveland lo está haciendo, se lo hacemos a todo. Después no servía para nada, pero mientras tanto sacamos pacientes de la lista de espera para trasplante y le empezábamos a hacer esas cosas sin saber. Eso es por hacer cosas que, digamos, querer replicar a grandes centros que después lo dejan de hacer y a nosotros nos dejaron... exacto. Entonces nosotros empezamos a hacer, y yo les voy a mostrar la serie que nosotros hicimos. Y entonces al principio nos iba bien, pero claro, no nos podía, no teníamos 3% de mortalidad. Paralelamente a esto, había una persona en ese mismo servicio que no creía en lo que hacía Bolin, pero lo dejó y guardó una población exactamente igual en número y en características demográficas, sin enviárselo a cirugía. Este cardiólogo se llama Wu, que es el jefe, o era el jefe de cardiología de Ann Arbor, Michigan. Y posteriormente, una vez llegada el mismo seguimiento que Bolin, presentaron este trabajo. Y en este trabajo se demuestra que el beneficio de la reparación mitral en la sobrevida de los pacientes no tenía ninguna diferencia con los pacientes que no fueron operados. Esto marcó que prácticamente, y esto fue uno de los factores que marcaron que en las guías, porque no hay estudios prospectivos de esto y los que hay son de muy bajo poder, hiciera que prácticamente los pacientes miocardiopáticos dejaran de tratarse con esta alternativa quirúrgica. ¿Se acuerdan que había mucha publicación, alternativas quirúrgicas al trasplante, alternativas quirúrgicas en la insuficiencia cardíaca? Habría un lugar para aquellos pacientes que son muy sintomáticos, que tienen menos de 65 milímetros de fin de diástole y que podrían entonces tener mejor resultado con la reparación de la insuficiencia mitral. Digo reparación de la insuficiencia mitral, después si es implante mitral o reparación, eso lo vemos en otro momento. Este es un trabajo de Dion, de Holanda, en donde claramente lo mostró, pero bueno, es un solo centro. Y el concepto es darle nuevamente la geometría, sobre reducirlo, pero ¿cuál es el problema? Que los pacientes se les volvía a romper la plástica. ¿Por qué? Porque el ventrículo, el anillo trata de dilatarse, el anillo es rígido y el anillo queda en el mismo tamaño, entonces se desprenden los puntos. Entonces la recurrencia llegaba casi a 1 de cada 4 pacientes. Entonces, esto es lo que mostró la Cleveland Clinic acerca de lo mismo, independientemente de que fuera con anillo de pericardio, con un anillo semirrígido o un anillo flexible. Y de la misma Cleveland Clinic, entonces, en un editorial se nos dijo esto: las válvulas son todas reparables, pero los pacientes probablemente no. Nosotros estábamos en esa época, llevábamos casi 200 plásticas, ahora tenemos 300 y tantas, casi 350. Hicimos una serie importante, casi 33, creo que fueron 33 pacientes, a los cuales empezamos a hacerle las plásticas mitrales. Estábamos muy contentos porque reducíamos 2 anillos, 2 números, y salían los pacientes sin insuficiencia renal, sin insuficiencia mitral. Claro, teníamos que sacarlos con balón de contrapulsación o le poníamos balón de contrapulsación previo, recién llegaba el levosimendan, le poníamos todas las cosas para después tener, ¿saben qué? Muy buena efecto hemodinámico y ecocardiográfico en la evaluación de la fracción de eyección, del volumen minuto postoperatorio, del diámetro de fin de diástole y del diámetro de fin de sístole, pero con una sobrevida, no sé, con 15% de mortalidad. Entonces, con este 15% de mortalidad, como dicen ustedes acá, como ven ustedes acá, nosotros no podíamos seguir con este programa y lo dejamos porque vimos que Wu publicaba eso mismo que hasta ese momento no sabíamos. Y así como nos pasó a nosotros, en el mundo empezó a ocurrir lo mismo.
Esto con respecto a la miocardiopatía idiopática en fase terminal, no isquémica. Con los pacientes que tienen, ¿qué pasa con los pacientes que tienen insuficiencia mitral moderada? Que ya vamos más a la pregunta que nos decía Daniel cuando nos propuso este tema. Nosotros empíricamente, los pacientes que tienen insuficiencia mitral moderada y tenemos que revascularizar, entonces decimos, bueno, ya que estamos y tenemos que operarlos, le hacemos la cirugía coronaria, un poco les vamos a mejorar, al mejorar la función ventricular, un poco va a mejorar la insuficiencia mitral. Y ya que estamos, de paso, le abrimos la aurícula izquierda y le ponemos un anillo o le hacemos un implante mitral. Pero no sabíamos si había algún beneficio. Y en realidad había poco dato, había muchos trabajos retrospectivos, observacionales. Llegó que es un estudio colaborativo de un grupo que se llama CRTN de Estados Unidos, mayormente, aunque hay algún centro también de Europa, y colectó 301 pacientes en forma prospectiva y los randomizó a cirugía coronaria sola versus cirugía más reparación de la válvula mitral. Perdón. Y vieron que la mortalidad fue similar, la diferencia no fue significativa. No se sabe muy bien por qué hubo más eventos neurológicos en los pacientes que la cirugía fue combinada. Por supuesto, hubo significativamente menor insuficiencia mitral en los grupos en los que se reparó o en los que no se los reparó, pero con respecto a la mortalidad, que fue un poco mayor hospitalaria, un poco mayor en los pacientes coronarios puros, al año prácticamente la sobrevida era exactamente lo mismo. O sea que no, el trabajo tuvo suficiente poder como para marcar que al año no había beneficio en términos de sobrevida de los pacientes a los cuales se les corrigió la válvula mitral. Ustedes lo ven acá, disculpen. Los pacientes prácticamente no modificaron su clase funcional. Y la muerte fue la misma en el seguimiento, tanto a 6 meses como al año. Y llegando a la pregunta que entonces ustedes nos propusieron, este mismo grupo hizo un randomizado en donde comparó la reparación versus el reemplazo, pero con un punto final un poco... yo no sé si decir blando, pero por lo menos no duro, ¿no? Que es el volumen de fin de sístole indexado a los 12 meses. Y ¿saben qué? La muerte al principio en los pacientes implantados fue un poco mayor, pero al año fue prácticamente lo mismo y el punto final combinado fue prácticamente el mismo. Es decir, que los pacientes, a los cuales se les reemplazaba versus se les reparaba, a los 12 meses no tenían diferencias significativas en el punto final combinado. Ustedes lo ven acá. Pero sí tuvieron una mortalidad un poco... ahí estamos. Ustedes ven que tuvo un poco más de mortalidad entonces en el primer mes, pero después al año las curvas prácticamente son iguales. Sin embargo, esto fue suficiente como para decir que los pacientes era mejor repararlos. Entonces, que había que reparar los pacientes, pero seguimos un poco más y a los 2 años lo que pasó fue que encontramos mayor recurrencia de la insuficiencia mitral con sobrevida similar. Esto hizo que entonces algunas cosas se volvió loca la presentación, pero hizo... porque yo no estoy tocando nada, pero esto hizo que entonces las guías de 2012, la del 2014 de la American College y de la europea, tuvieron que hacer algunos cambios. En principio uno podría decir, después de toda esta ensalada que yo les he presentado, que la cirugía es razonable en pacientes con insuficiencia mitral secundaria crónica severa, a los cuales se les debe realizar además una cirugía coronaria o un reemplazo valvular aórtico. Eso tiene un nivel 2A con nivel de evidencia C y en las guías europeas nivel de evidencia 1C. Si no se tiene una necesidad de otra cirugía, no se justifica hacer esta cirugía de novo. La reparación mitral es razonable en pacientes con insuficiencia mitral secundaria crónica moderada, a los cuales se les debe realizar otra cirugía cardíaca. Pero este slide estuvo hecho
el año pasado y, digamos, y yo lo dejé a propósito porque puse en ese momento que esta recomendación es previa a los diferentes estudios randomizados que describimos antes que no mostraron beneficio en la sobrevida con esta estrategia. Y también puse que la cirugía mitral aislada puede ser considerada en pacientes con síntomas severos, con insuficiencia mitral secundaria crónica severa, a los cuales se le instauró ya tratamiento médico máximo, con nivel de evidencia bastante pobre, con clase 2B con nivel de evidencia B, una clase prácticamente muy cerca de la clase 3. Que la presencia, pero es lo que dicen las guías, que la presencia de la insuficiencia mitral en el contexto de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica discrimina una población de mal pronóstico con alta mortalidad y elevada tasa de hospitalización anual. Que la insuficiencia mitral secundaria es habitualmente consecuencia y no la causa de la insuficiencia cardíaca, y que la corrección por cualquier método de la insuficiencia mitral funcional no ha demostrado beneficio en la sobrevida de estos pacientes. Actualmente es aceptable corregir la insuficiencia mitral isquémica de grado severo cuando es necesaria una revascularización quirúrgica concomitante. Y si bien las guías americanas 2014 consideran la recomendación de corregir la moderada, en el mismo procedimiento, algunos estudios prospectivos más recientes pueden hacer modificar tales recomendaciones. ¿Y saben qué? Esto llegó también en los avisos, que ya, no sé si ya se publicó, pero esto es un aviso de manuscrito aceptado. Entonces se agrega que, digamos, la reparación es asociada con una alta tasa de recurrencia en las insuficiencias moderadas o severas, y entonces se sugiere el implante. Y en este cuadrado que dice que la insuficiencia mitral moderada no ha mostrado beneficios en versus la cirugía coronaria sola. Es decir, que no se aconseja, o por lo menos se ha pasado a un nivel de evidencia menos aceptado, la corrección de la insuficiencia mitral moderada. Uno podría decir entonces como temas pendientes: la reparación mitral percutánea aplica a todo esto. Yo he hablado en general, o hemos tratado de hablar de la reparación, de la corrección de la insuficiencia mitral. No quise hablar de la cirugía, pero los datos hablan de la cirugía. Pero ¿por qué tendrían que cambiar el concepto filosófico de la corrección de la insuficiencia mitral secundaria de acuerdo al método? Si esto aplica para la cirugía, creo que también aplicaría para estos procedimientos percutáneos, sobre todo cuando no se trata del anillo. Si no se trata del anillo y solamente se corrige poniendo un clip como nosotros poníamos con la cirugía, el riesgo, incluso asumo que en la miocardiopatía dilatada es más riesgoso colocar un mitraclip que incluso ponerle que hacer un alfieri y poner un anillo, porque no hay tratamiento del anillo. El implante transapical de una válvula mitral para estos pacientes, porque por más que se lo coloquemos con menos daño, si se puede decir de alguna manera, le vamos a estar tratando la consecuencia y no la causa. En cambio, estas son las cosas que se vienen y que requieren mayor atención, y que es el tratamiento quizás como terapia de destino si el paciente ya no aplica porque tiene alguna comorbilidad que impide el trasplante, o el trasplante cardíaco, que hasta lo que sabemos en los pacientes con miocardiopatía dilatada terminal es hasta ahora el mejor tratamiento conocido. Muchas gracias.